Ok, pues. Puta madre, no tenía pensado hacer stream hoy. De hecho, creí que iba a salir. Por eso tampoco te avisé, Jason, como para jugar algo. Creo que habíamos acordado en jugar ¿cómo se llama este juego? Valorant. Pero creí que iba a salir, entonces por eso no te avisé nada. Y dije, y luego, pues ok, ya no voy a salir, ya cancelaron todo. ¿Qué hago? Pues dale, pues vamos a aprender stream. Y así fue, literal. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Que dice, ya llegué como dedo travieso. A la verga, como dedo de urólogo. Directo al punto y sin avisar. Bueno, aunque los urólogos sí avisan, pues, ¿no? Pero puta madre. Qué miedo, huevón. Pero ¿qué tal, Jason? ¿Cómo va todo? Voy a prender aquí la linternita esta. Para no vernos tan marrones. A ver. Ok, ya no nos vemos tan marrones. Que por supuesto, obviamente es un chiste, pues. No se me ofendan por ahí ningún marroncito, que pues yo soy marrón en primer lugar. Y yo me puedo burlar de los marrones. El que sea marrón y se quiera burlar de alguien que no es marrón, pues déjame decirte, mi rey, que estás en la mierda. Porque solo nosotros podemos burlarnos de los marrones. O sea, marrón con marrón. Marrón no mata a marrón, pues por eso. Es precisamente por eso. Y bueno, como dice tal cual en el título, más giles. Super giles, de hecho. Este. Pues lamentablemente no se me ocurrió a mí mejor idea que no guardar el bot de mierda que seguía en el capítulo que me está haciendo falta. Y que por eso hoy estamos aquí jugando de nuevo Resident Evil 2 Remake. Y pues que engloba todo lo que vendría siendo la sección de la alcantarilla. Y voy a ser totalmente sincero, la verdad es que sí, la cagué. Se borró el bot y literal como no guardé el bot, toda la continuidad de los bots que se suben a YouTube, pues hay un vacío, hay un capítulo que falta. Entonces, no, ni siquiera un capítulo, tal vez unos cuantos incluso, tal vez uno o dos por ahí aproximadamente, pero la verdad es que lo dudo un poco. Y bueno, de ser así, pues de todas formas podríamos ocuparnos de lo que vendría a ser rellenar esos espacios. Y pues básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? ¿Qué dice? Pues simplemente aquí nunca recibí ningún mensaje, así que subí al nivel 14 en Valorant y gané 2 partidas en Ford con construcción. Dale, pero a ver, Jason, si es que puedes pasar un poquito de contexto en más o menos de qué va el gameplay de Valorant. O sea, sé que es un FPS, claro está, pero más o menos cómo es el gameplay loop, o sea, en qué consiste. Equipos de cuántos son. Creo que vi que eran equipos de A4 o A5, creo. No me acuerdo. Y pues en qué consiste, aparte de matar a los que se suponen que son del otro equipo, pues, ¿no? Dice, tal vez haga stream más tarde. Oh, está bien, pues. Y si haces stream más tarde, pues, como yo voy a estar acá en casa, fácil voy a tu stream. Aunque creo que primero... Ah, no, pero igual puedo checar tu stream, ¿sabes por qué? Porque me puedo llevar el teléfono. Me llevo el teléfono conmigo a la cocina y mientras estoy preparando, ahí estoy checando el stream, pues, ¿no? Entonces, si avisas, Si avisas. Si haces stream, Jason, dalo por seguro que voy a estar ahí. Así es, así es. Totalmente en vivo. Ok. A ver. Entonces, a ver si jugamos. Yo diría que mejor y más seguro sería el domingo. El domingo a ver si le echamos un poquito el Valorant. Aunque sabes que algo sí, Jason, que me había dado cuenta es que siento que el Valorant es un poco, al menos en mi PC, pues, ¿no? Siento que es un poco inestable. Y no inestable al momento de estar dentro del juego, sino que al momento de ejecutarlo. E incluso cuando quiero cambiar de pestaña. Cuando quiero checar algo, qué sé yo, en el Spotify así. Porque estuve probando el juego un poquito.
No entendí del todo bien cómo jugar, de todas formas. Pero estuve checando, pues, ¿no? El juego y sí me dio la impresión. Y de hecho, al momento de querer cerrar el juego, o también me pasó cuando intenté regresar al escritorio y checar el Spotify para cambiar una que otra canción. El juego, la verdad es que se trababa para poder regresar al juego. Y en una ocasión incluso me pasó que tuve que abrir el administrador de tareas para borrar el juego forzosamente porque literal estaba toda la pantalla negra y no me dejaba hacer nada. Entonces, creo que más que todo debe ser un problema del launcher. Este... Porque en la mayoría de juegos no se supone que te pase esas cosas, pues, ¿no? Entonces, no entiendo exactamente qué es lo que pasa ahí. Pero ese tema de que sea inestable, que no me deje ir al escritorio cuando quiera y regresar al juego cuando quiera también, pues... y tener que forzosamente cerrar el juego es algo que súper no me gustó, la verdad. ¿Qué dice? Tienes que tener intuición o comunicación. Es un error, porque a mí de vez en cuando me pasa, pero rara vez. Oh, bueno, pues yo no lo jugué demasiado, lo jugué máximo 2 horas para más o menos darme una idea de cómo es el juego. Pero de todas formas tuve problemas, pues, ¿no? Cambiando de pantalla y así. Y la verdad es que no me gustó eso y hasta me dejó una mala impresión. Me olvidé de ponerme mis audífonos, huevón. Acá los tengo. Que por cierto, pues, ahora manejamos EMs, o sea, In-Ear Monitors. Tal vez ahí se vean un poquito mis EMs, pero la verdad es que los amo. Puedo literal, escuchar cada pista de audio que haya, ya sea en un juego o en música. Puedo casi escuchar cada pista de audio que contiene cualquier tipo de producción. O sea, escucho todo absolutamente súper claro. Y me encanta precisamente por eso los EMs, ¿no? La verdad es que sí, estoy súper contento con... Estoy muy contento con mis EMs. Dice, y pues es básicamente saber tu rol y habilidades. Ok, vale. Supongo que vendría a ser este tipo Overwatch, ¿no? Este tipo de FPS. Eh, Tipo fantasioso así, que cada uno tiene sus habilidades y sus podercitos y tal, pues, ¿no? Ok, empezamos acá entonces. Tal vez debería llevarme una hierba combinada. Ah, oh, creo que voy a combinarlo también, ¿sabes qué? Con hierba azul, siendo que pues... eh, las criaturas estas enormes que están en la alcantarilla tienden a envenenar bastante. Entonces, fijo, lo vamos a necesitar, pues. Ok. Ok. Más munición para la automática. Yo no recuerdo ahora cómo se llama exactamente, pero pues... Oh, no jodas, tengo la batería baja. ¿Por qué? Sherry, ¿puedes oírme? Ah, qué raro, creí que ya... Ah, creí que estaba en otra zona. Ok. Bueno, como es costumbre... Ahora voy a oler a mierda. Exactamente. Lo bueno es que el juego, todos los eventos del juego transcurren pues en un solo día. Y de hecho es hasta súper impresionante que todo el juego pase en un solo día. Siendo que pues el tiempo que tenemos dentro del juego hasta se podría sentir más. Y precisamente por la cantidad de horas que uno normalmente le echaría a un juego, pues, ¿no? Ok. Parece que no hay más ítems, tal vez. Ah, bueno, quiero... Antes de saltarme cualquier cosa, si no vamos a checar bien por acá. De repente hay algo que me haya saltado por aquí, por allá. Siempre puede ocurrir, siempre no también. Uno nunca sabe. Dice, aunque todo depende, ejemplo, yo suelo usar a Omen, que
¿Qué es un controlador? Alguien que pone humos para preparar el terreno y esas cosas, pero ya que en niveles bajos como yo, todos van a saco con duelistas y así, aún siendo controlador donde mi rol es dar apoyo principalmente, haga hasta 20 kills. Bueno, creo que en la mayoría pues de juegos, los niveles bajos, la gente no juega con demasiada estrategia, siendo que pues la mayoría de novatos, si es que se le puede decir de esa forma en los juegos y en cualquier tipo de juego en general, no solamente especialmente en FPS, tienden a ir a quemarropa, literal. Un tranvía. ¿Por qué? Porque lo que este tipo de persona quiere es gratificación instantánea. Y eso nos ha pasado a mí, nos ha pasado a ti y nos ha pasado a todos siendo primerizos en un juego como tal. Hijo de perra. Que por cierto, la vez que estuvimos acá, este Brocky clipeó por fuera de la puerta. Ah, hijo de puta. Que por cierto, mejor voy a utilizar la automática, siendo que no tengo demasiada munición de... Ok, eso fue una muy buena oportunidad para hacer headshots. Entonces todos los jugadores principales de cualquier tipo de género de juego pues siempre van a ir a quemarropa sin demasiada estrategia, porque realmente no es necesaria la estrategia tanto en ese tipo de niveles. Pero siempre está, claro está, el hecho de que haya gente que quisiera jugar de la mejor forma. Este clipeó también. ¡Oh, va a clipear fuera! Clipeó fuera, huevón. A ver. Pero no tengo... No tengo cuchillo, huevón. Fuck. Pero sí murió. El otro está vivo, de hecho. ¿Dónde está este mierdas? Dice, de hecho, ahorita estoy buscando partida. Dale, estás jugando. ¿Qué? Pero, Jason, ¿hasta qué nivel tienes que subir para que puedas, bueno, no recuerdo exactamente qué era lo que necesitabas, hasta qué nivel... O para qué exactamente necesitabas subir de nivel. Pero recuerdo que decías que necesitabas sí o sí subir de nivel. La puta madre, huevón. A ver. Tiene toda la cabeza hecha culo, literal. Ok, todavía está vivo. Ok, ya no. What the fuck. Escuché otro zombie, pero ¿de a dónde? Estaba escondido. Bueno, no escondido, pero pues ahí de chill, literal. Ok. ¿Qué coño? Me encantan las reacciones de los personajes en español. O sea, es súper común escucharlos en inglés porque pues inglés se podría decir incluso que es el doblaje oficial aquí en Occidente. Pero por ejemplo, pues en Japón es un doblaje totalmente diferente incluso. ¡Oh, no! Ok, ya se murió. Dice nivel 20. Pero ¿para qué necesitas subir a nivel 20? Por eso pregunto, pues, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de ser nivel 1 y nivel 20? A ver. No recuerdo cuál era aquí, pues, la clave y tal. De hecho, debería saberla, pero bueno, pues, ni modo. Bueno, sigamos hacia abajo. A ver. Poder jugar competitivo, que no está capeado, o sea, está
está limitado que los de nivel Sherry, bajo no puedan ¿por qué no jugar te en quedaste en competitivo? casa? Estabas a salvo. Oh, de repente lo han hecho así Sherry. forzosamente, ¿sabes qué? Para Tenía que miedo. Había monstruos por todas partes. para que a los de nivel Pues haber bajo no llamado a los la policía. no los emparejen Eso es lo con que te gente enseñamos. de más de Pero nivel no vino 20, nadie, pues, ¿no? y no contestabas Y al también para teléfono, poner así como que un Sherry, límite fijo a lo no que vendría tengo tiempo para siendo esto. lo rankeado, pues, ¿no? Como para que no interfiera con la experiencia de juego regular. Fuera de lo competitivo Sherry. Sherry, ya voy. para los jugadores más casuales en general. Aguanta, Sherry. Ya llego. Ok, tenemos aquí. Tenemos nuestro mapita. Más munición de revólver. Ok, acá está. ¿Cómo se llamaba? La máquina de escribir. Tenemos un VHS aquí también. Que pues nos va a servir para el VHS que vamos a conseguir por acá. Nada interesante. Ok, este es el acertijo, si es que no me equivoco. Y aquí es donde van los pines de ajedrez, pues, ¿no? A ver. De hecho, sí me va a hacer falta, ¿no? A ver, vamos a ver. No, pero ¿cómo conseguía balas de este y no del otro? No recuerdo exactamente. Creo que era así, huevón. Oh, ok, sí es así. De hecho, me va a hacer súper bien, siendo que no tengo demasiada munición de revólver, al menos por ahora. Entonces, para darle un poquito de descanso de andar abusando del revólver. Ya que a mí me encanta el revólver más que cualquier otra arma. Siempre me gusta el disparo a precisión. Y siempre lo menciono. Por eso es que el revólver, o sea, el arma básica del juego, es mi arma favorita también. Dice, sí o sí tienes que ser nivel 20. Oh, ok, vale. Bueno, pues, ni modo. ¿Pero qué nivel ibas, dijiste? 14, creo. A ver, déjame ver. Oh, no encuentro dónde comentaste tu nivel. Pero ya no te ha de faltar mucho. Creo que comentaste nivel 12 o 14, si es que no me equivoco. O 10, tal vez. Pero menos de eso no. ¿Qué demonios te pasa? Ok. Dale, pero aún necesito... Ajá. Asegurar. Oh, no. Ok, ahí viene de nuevo. Ok, ya estuvo, supongo. Para que no esté jodiendo, sinceramente. Oh, ok, no se acumulan. Lo que vendría a ser las hierbas azules. 2, 12, 8. 2. Ah, me pasé, la puta madre. 2, 12, 8. ¿What? Ay, ay, ay. A ver, tal vez es del otro lado. Lo cual dudo. Ah, me pasé de nuevo, la puta madre. 2, 12, 8. Qué raro, me habré confundido la última vez. Porque no se abrió y esta vez sí se abrió sin ningún problema. Ok, bueno. Vamos a combinar de una vez este bufeo para el revólver. Listo. Que lo más probable de todas formas es que siga usando el revólver cuando necesito fijo con urgencia, ¿verdad? Que disparar a precisión. Porque pues de alguna u otra forma siempre me pueden acorralar sin siquiera... requerida para acceder al tranvía. sin siquiera meterme tanto en problemas. A veces suele suceder. Y a veces no tanto, pues, ¿no? Ok. Ok. Ok, ya podemos regresar al baúl para poder deshacernos de unas cosas. Bueno, deshacernos no, sino que guardarlas. Para poder tener acceso a ellas después y para liberar espacio para seguir
acumulando cosas. Porque pues la idea en este tipo de juegos es literal ser acumuladores. Mientras más, muchísimo mejor, weón. Entonces, ok, ya tenemos la T aquí. Podemos ir sin ningún problema para poder ir a abrir las rejitas estas que nos dan acceso al... ¿Cómo se llama? Al ascensor, pues, ¿no? Para poder acceder a la siguiente zona. Ok, creo que con eso estamos bien. ¿Podría dejar algo tal vez? ¿No? Pero nada más tengo 2 slots. Aunque, bueno... Oh. Creo que la T, esta para poder abrir las rejitas, tiene un solo uso, pero la verdad es que no estoy seguro del todo. Entonces, vamos a ver pues, ¿no? Porque si nada más tienen un solo uso, fácilmente podríamos descartar de una al toque. Apenas la usemos, pues. Fuck. Ambos. Ok, de repente fue porque me acerqué demasiado. Normalmente siempre viene uno solo. Puta madre. Ok, uno abajo. Ajá. Ok. Otro abajo también. Lo más seguro es que sigan vivos aún, pues, ¿no? Ok. Para que se levante. Oh, supongo que lo dejamos incapacitado. Para que no esté jodiendo. Lo único malo es que no le voy a poder dar... Ok, ahí regresa el otro. Justo a tiempo, de hecho. Con eso debió haber sido suficiente. Todavía no. ¿Oh, sí? Qué raro, escuché como si fuese, pues, literal un gemido de los que normalmente hacen los zombies cuando aún no están muertos. Bueno, pues ni modo, supongo que ya se murieron entonces. Ese de ahí también se levanta, si es que no me equivoco. De hecho, vamos a despertarlo de una vez. Oh, genial. Este es más rápido, huevón. Ah. Pero deja de moverte, hombre. Pero ¿qué tal va el juego, Jason? ¿Crees que es un juego que es muy complicado, por así decirlo? Porque, por ejemplo, en todo tipo de juegos siempre hay un cierto nivel estándar que tienen los jugadores. Entonces siempre el estándar, por así decirlo, en algunos juegos pueden ser más alto que en otros. O sea, básicamente estamos hablando de que pues en un juego incluso los principiantes pueden considerarse como tryhards y sentirse también como tryhards. Entonces a eso es a lo que me refiero, pues, ¿no? Oh, es por acá. Ok, vale. Ok. Vamos a abrir de una vez por acá. De hecho, algo así, por ejemplo, que pasa es en los juegos de pelea. Es un género tan de nicho que lo normal es que te encuentres a gente de otros fighting games, de otros juegos de pelea, en un juego de pelea nuevo también. Lo cual significa que la experiencia que estas personas tuvieron anteriormente en cualquier otro tipo de juego de pelea, pues puedan de alguna u otra forma traer todo ese conocimiento a un juego nuevo. Lo cual hace que la dificultad base de cualquier tipo de enemigo sea incluso hasta superior. Nada, es aprender a usar tu personaje. Ah, ok, vale. Y por ejemplo, ¿cuántas habilidades
Se podría decir que tienen por personaje. Ok, estoy acá, aunque todavía no siento que es momento de bajar. Siempre me gusta ir primero por el lado del ascensor. Entonces, pues eso vamos a hacer, de hecho. Ok, sí, fijo necesito... ¿Para qué era esta llave? Ya lo olvidé, huevón. Llave de las alcantarillas. La llave de una sección de las alcantarillas. Ok, creo que tengo una idea para qué sección era. No recuerdo exactamente para cuál, pero es fijo de ley que tengo que llevarla conmigo siempre en caso de que me cruce algo. O alguna puerta que necesite una llave. Y pues, por supuesto que lo más seguro es que sea esta que acabamos de agarrar. Ok, ¿puedo dejar esta hierba verde? Puedo... no puedo dejar nada más, de hecho. Fuck. A ver. ¿Qué podría dejar, hermano? Vamos a dejar esto de aquí. Y creo que también sería buena idea dejar esto. Nada más para poder aprovechar al máximo, la máxima cantidad posible, ¿no? De espacio. Dice 3 habilidades y una ulti. A la verga, ¿tienen ulti también? No, pues, pero... ¿Cómo funcionan las ultis? Deben ser muy condicionales, pues, ¿no? Porque ultis en juegos así FPS, la verdad es que no me imagino cómo funcionan incluso. Tendrían que estar bien balanceadas, porque creo que sería muy fácil que rompan el juego, ¿no? Ok. Ok, vamos hacia abajo. Tengo que abrir la reja y tengo que retroceder para poder llegar hasta las otras rejas. Y para poder abrirlo con la T esta. Oh, una granada, ok. Puede servirme bastante, pero creo que todavía no estoy tan desesperado por agarrarla. No recuerdo dónde aparecía esta cosota. Oh, ahí está, de hecho. Bueno, pero por ahora no va a ser necesario enfrentarla, siendo que pues ya tenemos la T para poder abrir esta sección. Y creo que con esto ya, de hecho, tendría que descartarla. Creo que esos son los dos únicos usos que tiene. Oh. Oh, todavía tiene un uso más. Ok, vale. De todas formas, ahí está todavía la granada para poder agarrarla cuando regresemos por esta zona. Ok. Ok. Que necesitamos un poco de espacio. Cómo suena el soundtrack. Me encanta, huevón. Con los audífonos. Qué hijo de puta, por cierto. Ok, vamos a derribarlo. ¿No fue suficiente con eso? Sí, ya fue suficiente. Pero el otro va a entrar en una. Así que debo estar preparado. Son dos incluso. Fuck. Pero dale. Necesito quitar el seguro, creo, ¿verdad? Ok. Un rollo de película. Genial. Una riñonera. Ok, extendimos aquí el inventario y tal. Cada personaje tiene su propia ulti. Sí, pero, o sea, lo que me refiero es que lo más seguro es que debe ser tendría que ser súper balanceada para no romper el juego y así pues, ¿no?
Porque, o sea, lo digo más que todo porque no me imagino cómo sería una ulti en un juego de FPS, pues, ¿no? Entonces no estaría seguro del todo cómo es que lo podrían balancear y tal. Ok, ahí viene el otro. La concha de su madre. No le veo la cabeza. Ok, ahí está. Oh, me quedé sin balas, ok. Ok, parece que ya murió. Ok. Oye, este zombie de aquí me... Un crítico, weón. Este zombie me recuerda mucho al primer zombie. Al zombie. Al icónico primer zombie del Resident Evil original. Al de la cinemática, pues. Que se está comiendo a tu compañero del equipo. Creo que era del Team Alpha. O del Bravo. No recuerdo exactamente. Entonces sí, creo que tendrían que balancear súper bien el juego. What the fuck? ¿De dónde que no lo veo? Oh, ok, vale. Qué raro, 2 disparos nada más y abajo. Oh, ahí viene el otro, la concha de su madre. Ok. Ok, voy a ganar un poco de espacio por acá. Qué rápido es, por cierto. Ajá, es muy rápido. Creo que es porque la dificultad se ha subido. Ah, fuck. Ok. Creo que la dificultad se ha subido porque ningún zombie me hizo nada. Mierda, huevón. Por cierto. Ningún zombie me ha tocado hasta ahora. Y por eso la dificultad se subió. What the fuck, ¿por qué se levantó de nuevo? Si me dejó quitarle el cuchillo, lo cual significa que está muerto. Oh, bueno, otro crítico. Dice, depende de dónde lo mires. Ejemplo, yo me hago TP a cualquier lado del mapa. ¿Me hago TP? ¿Qué significa TP? O con TP te refieres a la ulti. Oh, para esto debe ser la llave. Ok. Oh, ok, todavía tiene más usos, de hecho. Ok, ¿puedo volver por la munición restante? A ver, ¿dónde estaba? Oh, ok. Eso es. Ok. No recuerdo exactamente que por dónde era que tenías que ir primero por acá. Uy, ¿esto? Oh, es el VHS, ok. No lo voy a agarrar aún. Oh, esto es por donde regresas. Ok, genial, huevón. Vale. Vamos a agarrar entonces el VHS porque esto es fijo que necesitamos. Aunque no es necesario para avanzar con la trama. Pero sí lo necesitamos, pues, ¿no? Vamos a correr esto de acá. Si no me equivoco, esto nos da para poder regresar de nuevo a la comisaría. Lo cual no vamos a hacer, pues. La verdad es que es un latón. O sea, es un caminote hasta la comisaría. Y pues no es viable, sinceramente. TP a lo Minecraft. Teletransportación. Teleportación. Ah... Ok, entonces las ultis son utilitarias, o sea, no es como que un despilfarro de poder, por así decirlo.
Porque yo me lo estoy imaginando, pues, desde una perspectiva de juegos de pelea, ¿no? Que en los juegos de pelea una ulti vendría a ser literal un super... no invencible, pero que básicamente te bajaría un montón de vida, pues, ¿no? En ese caso, bueno, también existen las ultis utilitarias que más que derrochar daño, pues, por ejemplo, te otorga más frames, te da más velocidad o te da algo en especial, pues, ¿no? Te bufea tus ataques, lo que sea, ¿no? Ok, antes de agarrar cualquier cosa acá, vamos a la parte de abajo. Que por cierto, no me había dado cuenta que Claire estaba herida, huevón. Ok, ya no necesito más la llave, genial. Ok. Fuck, había olvidado que Claire estaba herida, huevón. ¿Qué es esto? Oh, un cuchillo. Pero tengo ya uno, no me va a hacer falta, al menos por ahora. Ok, por acá es como un atajo para poder llegar hasta abajo de nuevo. Oh, ¿no es por acá? No recuerdo si es que había algo por acá, sinceramente. Ah, supongo que tendría que agarrar lo más importante y regresar al baúl para poder deshacerme de todo lo que no necesito por ahora. A ver, lo más importante pues, estas cosas de acá. ¿Y qué más teníamos por acá? Munición. Aunque son solamente 3. Dice, algunas sí, ejemplo, hacerte invisible. Claro, pues, ¿no? Por eso dije que, bueno, el tema de las ultis, utilitarias, ¿no? A opuestas de derrochar daño, por eso es que lo mencioné. A ver, a ver. Ok, creo que no tengo nada más. Pero a ver, ¿cómo puedo regresar sin tanto, sin tanta mierda cruzándonos enfrente? Ok, tengo que, sí, fijo, ir por el pin. Ajá, y justo tengo un espacio nada más. Para ya no regresar por acá, pues más. No tendría sentido regresar si es que el pin ya lo quitamos. Lo que sí puede pasar acá es que nos ataque la cosota esa de mierda, pues, ¿no? Lo cual no queremos, huevón. Ok. Ok, ok. Ok, acá fijo teníamos que utilizar el lanzagranadas, siendo que pues... Guay, ¿no es acá? Oh, me estoy confundiendo de lugar, creo. Balas potenciadas, fuck. Oh, pero estaba del otro lado, es que... No, pero... Ah, no, es regresando, la puta madre. ¿Pero dónde está, men? ¿Por qué no me apareció? Oh, tampoco puedo llevarlo, es cierto. Bueno. Ah, no puede ser, voy a tener que gastar otra de estas. Bueno, ni modo. Creí que estábamos en la parte esta donde se abre la reja de las alcantarillas. Ok, creo que sí, vendría a ser el último uso de la T. Oh, todavía falta un uso más, creo. Ah, no me gustó el hecho de usar 2 veces las granadas incendiarias.
La verdad es que es una mamada tener que gastar tantos recursos en esto, pero pues ni modo. Oh, creo que se murió con solo 2. Sí, sí se murió. A ver. Ok, entonces puedo regresar por por esa munición potenciada. Y que por cierto, por acá es donde caes en caso de no... Oh, no es por acá. No, no es por acá. Ok, vale, me estoy confundiendo entonces. Ok, más munición. Bueno, todo esto lo voy a tener que agarrar regresando porque... ya no tengo espacio para nada. Y ya es el espacio máximo también, si no me equivoco, que el juego te otorga, pues, ¿no? Ok. Ok, todavía no voy a bajar. Siento que Claire está herida. ¡Está herido! De la nada me acuerdo de Resident Evil, pero es que son muy chistosas las líneas que tienen ¿cómo se llaman? Los ganados, huevón. ¡Está herido! A ver, pues. Ok, ya llegamos por acá sin tanto rollo. Lo único que, pues, la cagamos un poquito sí fue en gastar. De más, granadas incendiaria, pero bueno, ni modo. Es lo que hay. Vamos a ejecutar de una vez, si no, el VHS. Y nos vamos a saltar también la cinemática porque es el VHS de cuando las ratas están en el laboratorio y que... Oh no, era al revés. Creo que se le caía el suero del virus, si no me equivoco. En las alcantarillas y pues las ratas es así como esparcen todo lo que vendría a ser el virus, pues, ¿no? Por la ciudad. Así literal se inicia el outbreak, la pandemia. Con la ayuda de las ratas. Al menos en el caso de Raccoon City, porque si hablamos de la mansión, pues esa es una historia diferente. A ver. Ok, voy a guardar esto. Que de hecho me va a hacer falta, weón. No, creo que llevarme el cuchillo sí va a hacer... Llevarme los 2 cuchillos me va a servir en caso de que tengamos que lidiar con los huevones estos. Oh, que por cierto, voy a... Oh, no, tal vez sea una mala idea. Voy a combinar, si no, esta hierba roja que tengo de una vez. Para no olvidármelo después. Ok, aunque no la voy a llevar, pues. O sí, huevón. No, creo que también debería ser precavido un poco de más. En caso de que me agarre cualquiera de estas cosas. Que por cierto, hasta ahora no sé sus nombres tampoco. Entonces no tengo ni idea de cómo llamarlas en general. Pero siempre les digo las mierdas estas enormes. A ver. A ver, voy a checar algo por acá antes. Oh, no era eso lo que quería hacer. Pero sí fijo, Jason, si haces stream, ahí vamos a estar. Porque pues ya no salí, entonces, ni modo. Pero después, de estar de hacer stream acá, después jugar creo que no. Ya sería mejor para el domingo y así pues, ¿no? A ver. Ok, vamos a dejar estas municiones que no me van a servir para nada por ahora. Oh, todavía tiene un uso. La T. Ok. Vamos a organizar acá el inventario. Ok, tengo 5 slots disponibles. Y bueno, lo más probable es que lo dejemos de usar, de hecho. Y lo mismo con la granada flash.
De hecho, vamos a equipárnoslas para... por si nos agarran. No tener que sacrificar un cuchillo y tal. Ok, creo que estamos listos. De hecho, vamos a guardar la partida de por si acaso. Que por cierto, mi partida regular de los bots de YouTube es esta de aquí, la que tiene 15 guardados. Y aquí literalmente he estado haciendo muchísimos más guardados para poder llegar rápido a esta zona. Porque imagínate que estoy rusheando el juego y me matan y tengo que regresar hasta cierto punto. La verdad es que qué hueva. Entonces por eso priorizaba el hecho también de guardar la partida y poder asegurar que no muramos tanto. Y que no nos retrasemos tanto también. Ok. Ok, ya puedo agarrar la granada, que de hecho nos va a ser súper útil. Acá está. Ok, pero antes de eso, no recuerdo exactamente por dónde era. A ver... Ah, no, creo que ya no es necesario ir por acá, pues, ¿no? Claro, habíamos desbloqueado ya esto anteriormente. Que por cierto, no sé qué preparar. Hay un montón de papa abajo en la cocina. Y lo más probable es que pues haga algo rápido y me fría... Me corte papitas y me fría papitas también, pues, ¿no? Que por cierto, qué rico, hermano, no puede ser. Oh, creo que me estoy... Ah, no, ok, sí tengo mi munición acá. Ok, creí que no había traído para nada de munición. Ya me estaba preocupando. Porque ¿cómo carajos voy a lidiar con los zombies? Vale. Este sitio da miedo. Exactamente. ¿Cómo carajos voy a lidiar con los zombies si es que no tengo... Si es que no tengo munición, pues, ¿no? Me asustó esa mierda. Siempre me asusta, huevón. No recuerdo si este zombie se levantaba. Creo que no. Dios, son muchos. Ok, creo que uno de estos se levantaba después. Si es que no me equivoco. ¿Qué dice? Halo, halo. O será Halo, Halo. O tal vez hola, hola quisiste escribir, pero te ganó la... ¿Cómo se llama esa cosa, weón? Que te da cuando intercambias letras, y así. Ya se me fue, pero bueno. ¿Qué hacen? Recién llego y está lloviendo. Se cuelga el stream, pero saludos. ¿Qué tal, observador? ¿Cómo va todo, mi bro? ¿Andan en invierno por allá en Colombia? Por el tema de que llueve bastante y así. Ok, evitamos uno al menos. Pero aquí sí fijo tenemos que usar este. Ok, vale. Vale, aquí va a aparecer otro, pero este no nos va a causar tantos problemas. Lo hicimos perfecto aquí, huevón. Genial. Aquí sí no recuerdo exactamente si es que había algún zombie o algo. Pero dentro de esta sección donde está el rompecabezas, sí es que hay un zombie. Aquí sí tenemos uno. De hecho, creo que son dos incluso, no solamente uno. Ok. Ok, vale. Estamos aquí. No me jodas que tenemos que regresar, huevón. Creo que sí, ¿verdad? La puta madre. Qué bueno que antes de venir para acá guardamos la partida, de hecho. A ver. Creo que sí tenía que traer las piezas, hermano.
Ok, necesitamos el rey y la reina, la concha de su madre. O tal vez no, huevón. No, yo creo que sí, de hecho. Nos vamos a quedar encerrados aquí. No, sí, fijo que, no que lo necesitamos, si es que no me equivoco. Ok, este zombie de acá. Hay que despertarlo nada más. Ok, fallé este tiro. Oh, vale. Ajá. Ok. Parece que ya se murió. Oh, aún sigue vivo, ok. Quítate. Ah, eso debió haber sido suficiente, a menos que todavía esté vivo, huevón. Ah, ok, ya estuvo suficiente. Dice, dando pena en Valorant. No, pero ¿por qué Jason? Ah, bueno, de repente es porque no tienes tanta experiencia, pues, ¿no? Es cosa de acostumbrarse a los juegos. Nadie nace siendo un pro. Ok, componente electrónico, genial, weón. Nadie nace siendo un pro, hermano. Ok. Y pues de pocos, de pocos. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con Fortnite, pero yo no me agüito, la verdad. Yo no me palteo, por eso. Que palteo vendría a ser el equivalente de agüitarse en México, ¿no? Oh, no es este de acá. Ah, ok, parece que no era necesario traer ningún pin del otro lado. Lo cual está de puta madre, siendo que pues literal iba a tener que cargar sí o sí la partida, huevón. Y pues no era una opción, sinceramente. Ok. Aquí que ítems tenemos enchufes. Ok. Oh, me salté creo una hierba roja. ¿Cómo carajos me salté una hierba roja, huevón? ¿Qué? Me han enviado un mensaje, huevón. A ver, un momento. A ver, un momento, un momento. A ver. No, pues anda penando el buen Jason ahí en el Valorant. Pero a ver si te podemos cubrir en alguna ocasión aquí. Porque Observador también me estaba diciendo que andaba con ganas de jugar este Valorant. Entonces puede ser que nos unamos ahí un día, qué sé yo. A ver, puta madre. ¿Cómo mierda me salté esa hierba roja, huevón? Acá está. Dale, pues. Ok, vengo por acá. Recojo este por acá y lo mismo con de este otro lado.
Y con eso terminamos acá el rompecabezas de aquí. Que por cierto, no vamos a agarrar el rifle eléctrico este. Porque pues la verdad me chupa un huevo. ¿Qué dice? De la nada se me cerró el juego. Es que sí siento que el launcher es un poco inestable, me he dado cuenta. A ver. A ver. ¿Qué dice? Me dijo, ándate que estás jugando re mal. Oh. No, pues los super tryhards ahí, ¿Seguro te cortaron de la sala, tal vez? No, es que así cuando la gente es super tryhard, hasta se olvidan que alguna vez también fueron noobs. ¿Qué mierda voy a hacer para poder evitar estos huevones, man? Ok, tengo una granada. ¿Qué más tengo? Tengo también, granadas incendiarias. Y pues, poco menos, huevón. Y tengo los cuchillos para poder cubrirme. A ver. Ah, creo que sí, fijo, voy a tener que usar la granada aquí, ¿no? Para poder pasar, huevón. Este huevón no me va a dejar pasar, de hecho. Ah, no me jodas, huevón. Viene el otro detrás también, la concha de su madre. Ah, ok, fijo, tengo que... Fijo, tengo que hacerlo, weón. Si no, no había forma de poder salir de esta situación, la verdad. Ok. Oh, oh, bueno, vale, ya caímos entonces. Creo que había unos ítems de ese otro lado. Ah, sí, lo más probable es que haya habido algo por acá. Ah, mierda. Me había olvidado de este de aquí. Ojalá no sea el cuchillo que está nuevo, weón. Porque si no... De nuevo la puta madre, weón. No puede ser, man. Ya me quitó los dos cuchillos, weón. Qué estupidez, man. O sea, si se supone que puedes utilizar un ítem para hacerle un stun, o sea, para stunearlo un rato, ¿por qué mierda puedo agarrarme de una tan rápido? A ver. A ver, pues. Ah, la mierda, me quitó los dos cuchillos que tenía, huevón. Que por cierto me van a hacer falta. Ah, pero bueno, ya salimos de acá también. Y ya tenemos los pines para poder enfrentarnos a Birkin también, entonces, básicamente ya completamos esta sección. ¿Era por acá? Oh, sí, porque ya matamos al otro...
al otro, al otro bro. A ver. Ok, para agarrar esta munición de una vez. Y... ok, por 10 de munición de pistola. Ok. No me digas que va a salir uno por acá. A no ser de que sean los de atrás, huevón. Porque el que se supone que está en esta zona, pues ya lo matamos. Entonces no tendría por qué salir aquí nada, de hecho. Ah, ok, sí es el que está... El que está de este lado, de hecho. Ahí está. Ok. Bueno, ya no hace falta lidiar con ellos tampoco, siendo que pues... Literal, ya terminamos esta zona. Oh, ok, no es por acá, me estoy confundiendo. Estos bros todos tirados acá en la escalera. A ver. Ok, no vamos a necesitar por ahora esta munición. Ok, vamos a combinar de una vez estas dos hierbas. Vamos a dejar y vamos a mantener estas dos que tenemos. Siendo que necesitamos, vamos a tener que enfrentarnos a Perkin. Y lo único que no me gusta, huevón, es que tenemos un solo... Una sola granada incendiaria, huevón. Ya que nos va a hacer falta también en el laboratorio. Ok. A ver. A ver, ¿qué puedo hacer por acá, huevón? Ok, para Burger King, bueno, para Burger King necesitamos también una granada cegadora, huevón, pero ya la utilizamos. Eh, a ver, entonces esta granada de aquí regular, pues nos puede hacer la vida un poco menos complicada. Pero de ahí en más, pues no necesitamos nada más, si no me equivoco. Ajá. Ok. Vamos a agarrar este pin del peón y creo que hay otro también, si es que no me equivoco. Aquí está. Vale. Ok. Oh, el del caballo. ¿Está acá también? Oh, debe estar de este otro lado. Oh, vale, acá está, no me había dado cuenta. Dale, ¿cómo era el acertijo acá? Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. Torre y el caballo en la misma pared, ok. Acá va el caballo. Y la torre debería ir en cualquiera de estos dos. Ajá. Si no, vamos a ponerlo aquí mientras. Ok. Dice... Y que el alfil y la reina no iban juntos. Entonces, una reina va acá. O bueno, no necesariamente, pues, ¿no? Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Ok, vale. Ok, entonces la torre
va en un extremo, porque si fuese en el medio, estaría cerca al alfil la reina. ¿Cuál es este de acá? Oh, este es el peón. Oh, tal vez va del otro lado. Ok, este no tiene... ok. Siempre me olvido, huevón, de los... Siempre me olvido, huevón, de los... ¿Cómo se llama? De los puzzles. Me llega el pincho. A ver. Dice, ¿qué rango o qué? Dice observador. Ah, seguro deben estar hablando del... ¿Cómo se llama? Del Valorant, huevón. A ver. ¿Qué tengo por acá? Ok, el peón va aquí y el caballo va acá también. Dice, seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. Ok. Ah, y que el alfil y la reina no iban juntos. Ok, el alfil entonces va aquí, huevón. ¿Cuál era el alfil? ¿Era este, si no me equivoco? Sí. Ajá. Ok. Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Ok, mi torre está... ¿Dónde está? Aquí. Oh, pero no puede ir aquí. Oh, entonces fijo debe ir en el medio, huevón. A ver. Vamos a cambiarle de lado. Y el alfil... Acá está. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? No, pero a ver. Dice, sin rango. Hace una semanita que jugamos. Ah, sí es cierto, pues, ¿no? Jason dice que apenas empezó a jugar Valorant, pues. Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Ok, vamos entonces a poner a la torre aquí en medio. A ver. Sí, porque no hay forma de ponerlo del otro lado también. Ok, la reina debe ir aquí en medio entonces. Ok. Acá está el alfil y el rey, ok. Y que el alfil y la reina no iban juntos. Diría que la reina y la torre estaban a cara a cara. Ajá. Y nada más lo que me falta, pues. Oh, pero espera. Ok, acá va... Ok, esta es la torre y la reina, ¿no? Te decía después. Ajá. La torre y el caballo en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos. Ok, el alfil va acá, entonces si el rey debe ir al lado de la reina, pues, ¿no? Ya está. Ajá. Aguanta, Sherry. Ya voy. Aguanta, Sherry, tío. Ok, vamos a guardar. Oh, que por cierto hicimos súper rápido esta sección de las alcantarillas, huevón. Dice, ¿cómo borro comentarios desde la PC? Dale clic al...
al nombre del usuario y ahí te va a salir si es que quieres darle Biri Bam Bam o si solo quieres ¿cómo se llama? Si solo quieres darle un timeout o borrar comentario. Ah, no, pero creo que de la PC no se puede, pues, ¿no? Si se supone que a mí no me deja guardar desde la PC tampoco. Digo guardar, ¿qué estoy hablando? Borrar comentarios. De eso era lo que hablaba. De repente solamente te deja borrar comentarios de la... No hay corriente. desde el teléfono, huevón. Ah, ok, vale. ¿Se viene Birkin fase 2, si es que no me equivoco? A ver. Ok, se viene Birkin fase 2. Super Saiyajin 2. Bueno, Super Saiyajin no, pues, ¿no? Pero sí saben a lo que me refiero. Ok, más hierba roja para combinar con verde. ¿No hay nada más aquí dentro? No, no hay nada más. Nada más este mecanismo, pues, ¿no? Oh, me pasé, ok. Ajá. Ok, pero aquí se debe triggerear ya, pues, ¿no, Birkin? Ajá. ¡Joder! Ah... Bueno, y acá tengo que aguantar un poco, la verdad. Nada más ir corriendo de aquí para allá como menso. Que por cierto, si te pones a pensar en perspectiva también, huevón, en ningún momento Claire y Leon debieron haber sobrevivido, pues, ¿no? A Raccoon City. O sea, es como que... No, pues tendrían que ser muy OPs para poder sobrevivir toda esta mierda. Pero pues no tiene sentido, siendo que pues Claire nada más es una civil regular. Y Leon es un... bueno, Leon puede ser sus probabilidades más altas de sobrevivir, pues, ¿no? Ya que Leon tiene formación como tal. Pero Claire que haya sobrevivido a Raccoon City, sí es un poco XD, por no decir otra cosa. Ok. Ok, cuchillo. Ok. Oh, ok. A ver. Ah, no jodas. Pero dale, hermano, quédate quieto. Oh, ok, ahora. Creo que es ahora, huevón. Ah, ¿en serio me alcanzó, huevón? Ah, puta madre. Que por cierto, la primera vez, huevón, Birkin por alguna razón se pone súper, difícil, man. Ah, la puta madre. Creí que se activaba automáticamente, huevón. Pero quédate ahí, hermano. Ah, la puta madre. Ajá, tenía que pasar. ¿Qué dice? ¿Cómo van de Semana Santa? Dice, todo bien. What the fuck, de la nada se fue el comentario sin aviso. ¿Cómo que de la nada se fue? What the fuck.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me estoy enterando de nada aquí. ¿Qué pasó, muchachos? No, pues ya la ando cagando también. Pero no, es que ahí observador le dio ban al bot. Debe ser por eso, ¿no? Qué tal observador? ¿Cómo va todo por allá? Anda lloviendo mucho por allá y por eso anda fallando también por consecuencia mucho el internet, me imagino. A ver. No recordaba que tenía que darle 2 veces al botón. Una para que se vaya la grúa y para que regrese también, huevón. Bueno, pues ni modo, lo intentamos una vez más. Que por cierto, Birkin no es el más brillante de todos, y menos en esta fase, pero de todas formas es muy jodido, huevón. Es un hijo de puta, literal. Dale, pero... Pero pues atácame, hermano. Mira, está como que... Andamos haciendo círculos acá, huevón, y nunca hace ningún ataque. Esto estaría hasta para meme incluso, miren, huevón. Nunca hace ningún ataque. Ah, bueno, y uno de regreso, supongo, pero pues... No me jodas, hermano. ¡Ay! Ah, ¿me agarró? No, pues ya valió verga. Ya valimos verga los dos. ¿Qué dice? Ay, 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 ay. No, pues valió verga, ni modo. A ver, vamos a intentarle un par más, pues, ¿no? Y es que también el juego se súper eleva la dificultad, huevón, cuando no mueres para nada. Y pues, ¿por qué mierda pulsaste el botón clear si estamos aquí súper lejos? Y de nuevo va a hacer lo mismo, huevón. No va a hacer ninguna acción ni nada. Ah, bueno, ahí apenas hizo algo. ¿Por qué? Porque como ya vamos muriendo un par de veces, ya se le va quitando la dificultad un poquito. Ok, no me agarró esta vez, pero quédate quieto, la puta madre. Ok, ya se quedó quieto, pero pues con una sola no muere. Ok, esquivamos. Ok, esquivamos bien también. Ok, todavía no puedo pulsar. Ah. Bueno. Ok, ya puedo pulsar el botón, vale. Voy a ir alistando también el ¿cómo se llama? Puta madre. Pero muévete. Oh, ok, genial. No, ¿para qué usé la granada entonces? Oh, eran solo 2 golpes nada más, como que eran 3. Ok. Lo siento, Sherry. Dice, ese sistema de dificultad es horrible. ¿Te refieres al de Resident Evil?
No, de hecho, yo creo que incluso bueno, si te refieres al tema de que si es que no mueres, la dificultad se eleva, yo creo que es hasta, bueno, al menos en mi opinión, ¿verdad? Es una muy buena implementación de dificultad. O sea, si el sistema, si el juego detecta de que te estás paseando literal en el juego, pues ¿por qué no aumentarte un poquito la dificultad? Para que te cueste también, pues, ¿no? Y para que te sientas humano. Porque si la andas pasando así sin mayor problema, pues incluso puede ser que ni se disfrute tampoco. Aunque una cosa sí es cierta, ¿sabes qué? Del hecho de que el tema de que el juego de alguna u otra forma no respete como tal tu habilidad, pues, ¿no? Porque al aumentarte la dificultad, eso es básicamente lo que está haciendo el juego, pues, ¿no? Está trucando un poquito el juego para que te hagan la vida un poco más imposible. Pero, un poquito a costa de ese tema, pues, ¿no? De hacer trampitas, pues. Son este tipo de diferentes formas en los que los desarrolladores eligen, pues, ¿no? Cómo es que quieren que la CPU o la inteligencia artificial del juego en general, pues, decida hacer trampitas, ¿no? Claire. Sherry, ¿estás bien? Pero a mí, por ejemplo, este tipo de dificultad, la verdad es que no me molesta tanto. Como vendría a ser la dificultad en cuanto a la lectura de registro de botón, pues, ¿no? De botones. Sherry tiene un implante. No puedes salvarla. Estás de coña. Eres su madre. ¡Ven aquí! No lo entiendes. Pi, pi, William pi. sigue fuera y si no le detengo... ¡Se acabó la conversación! No, pues ya se murió, observador parece de nuevo. Espera. Puedo tratarla. En mi laboratorio. No está lejos. ¡Hala, cómo se le anda muriendo el stream por el internet! Pero pues bueno, es lo mismo. Creo que algo similar No hay también tiempo. sucede, ¿sabes qué? En México. Porque Morirán siempre me he dado millones. cuenta de que la gente de México mucho se queja Mamá, cuando hay te quiero tormentas, mucho. cuando llueve, y de que no sea tan estable lo que vendría a ser las conexiones o incluso la energía eléctrica, pues, ¿no? Maldita sea. He notado mayormente que se Sherry, quejan de tranquila, que te se va la conseguiré luz lo que necesites. por lluvias o tormentas y de con consecuencia también que se vaya Porque me la importa. señal del internet, pues, ¿no? Dice, entonces, ¿para qué mierda está elegir la dificultad? Ejemplo, quiero jugar en fácil para sacar todos los trofeos de colección y esas cosas o en la dificultad máxima para el platino y te bajan la dificultad o hacerse un no hit es imposible. O sea, no es que sea imposible, ¿sabes? Pero como, por eso digo pues, ¿no? Como la CPU está haciendo trampitas, hacen que de alguna u otra forma, o sea, más que todo esta medida Annette dijo está que para estaba hacer cerca. sentir humano al jugador, Espera. pero Él también también. para que sientas un poco de emoción al jugar el juego, ya sea una emoción positiva o una emoción negativa. Entonces, eso es lo que priorizan los desarrolladores, que sientas algo. No, pero de todas formas este tema de que una vez ya te terminaste el juego y el otro, que la dificultad siga siendo así como que adaptativa, pues no está del todo chévere, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es algo también que irrumpe bastante con los speedruns en general. Entonces, los speedruns son los que probablemente se quejen más de esto, tal Aguanta, vez. Sherry. Pero lo único Todo que irá hay bien. que hacer, al menos en estas circunstancias, es ser mejor jugador, pues, ¿no? Y tener una estrategia fija Ya casi estamos. al momento Ya llegamos. de darte cuenta de estas subidas de dificultad que el juego te pone, simplemente por el hecho de El jugar tranvía. bien. Y el juego se podría decir hasta incluso que sí te castiga por jugar bien. De hecho, pasa algo similar. Se podría considerar algo similar el tema de Mario Kart.
que te Aquí. castiga el juego por jugar bien, pero es más para que sientas algo, ya sea emociones negativa o positiva. Aguanta un poquito, Simplemente el juego Te vas a poner quiere bien. hacerte sentir algo, ¿no? Dice, si yo quiero jugar en fácil, lo voy a jugar en fácil. Si quiero jugar Vale. en la dificultad He de máxima mirar para bien. un reto, en fácil No me hay marcha siento atrás. Dios, en extrema me siento imbécil. Pero es que así viene siendo esto el tema de los videojuegos, porque no solamente se trata de un factor dificultad, sino que fíjate, también tiene que ver el factor de marcarte de alguna u otra forma. De la forma en que un juego te marca, puede ser por la trama, pueden ser por los personajes, por los entornos, pero también puede ser por la dificultad, que es justamente lo que estamos presenciando ahora mismo con este tema. Por eso me remonto de nuevo a lo que vendría a ser el tema de hacerte sentir emociones. Esas emociones que uno siente, sean positivas o negativas, Me la dio mi están hermano. atadas y van de la mano con lo La que buena vendría a suerte. ser todo el producto. O sea, engloba todo y es parte de la experiencia también, pues, ¿no? ¿En Es un serio? poco jodido, por ejemplo, si, por ejemplo, Estabas claro, bien quieres hasta que irte llegué por yo el y te metí en platino, problema quieres, tras problema. eres speedrunner, o simplemente quieres apagar Tengo el algo cerebro tuyo. y nada más pasearte por No el lo juego, quiero. y que de la ¿Bueno? nada ¿Por la qué? Es inteligencia bonito. artificial del juego capte que, entonces te está haciendo el canchero, mi odio, bro. mamá. Ahí te va un poquito más de Por mi dificultad último cumple. para que sientas algo, ¿no? O Solo para que quería el que juego en estuvieras general cumpla conmigo. su cometido, que es querer hacerte perder, ¿no? Sé que parece que a tu madre no le importa, pero... Que dice, le quita toda la gracia, es Jerry, una completa ven. estupidez el ajuste ese. Si muero por ser malo, toca intentarlo hasta que lo logre y mejorar por mi cuenta. Eso sí es Ven. cierto, si soy Aguanta, demasiado ¿vale? bueno es por Próxima algo. parada, No me andes tocando Meja. los huevos con tu estúpido autoajuste. Es que, por ejemplo, si eres demasiado bueno también... Te tengo. Ok, los parámetros del autoajuste de dificultad tienen un tope. Entonces, por eso digo de las estrategias, ¿no? Si formas una estrategia lo suficientemente bien estructurada para que puedas ir alrededor de esa adaptabilidad que tiene la dificultad, pues si digamos, pues, ¿no? Este es el nivel de dificultad que estoy jugando en normal yo, por ejemplo. Estoy jugando yo normal y si no muero ni una sola vez, se pone como que un 25%. No llega tal vez a difícil, o tal vez sí llega a difícil, pero se nota, pues, ¿no? Entonces, lo que uno debe hacer para poder ir alrededor de todas esas cosas y nada más es armar una buena estrategia para que estés acá arriba de nuevo, pues, ¿no? Porque por eso digo, la adaptabilidad de la dificultad tiene un tope, es solo un tope nada más. Entonces, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial de los juegos, por lo general, no tienen tanta capacidad para poder decidir por ellos mismos, pues, ¿no? Por estos mismos. Entonces hay un tope y pues lo único que hay que hacer es formar una estrategia, que por cierto, si te va a tomar tiempo para idealizar esta estrategia, para saber exactamente qué hacer y etcétera. Te va a tomar tiempo, por supuesto que sí, pero no es imposible, pues, ¿no? Vamos a curarte. Pobrecita Aguanta, Sherry, huevón. Todo irá bien. Ok, llegamos al laboratorio entonces. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran del todo. Ok. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran del todo. Pero sí, el tema de la dificultad de autoajuste es, por así decirlo, ¿no? El estándar en cuanto a dificultad de cualquier tipo de videojuego moderno incluso. Por eso digo que es el estándar. Es el tipo de dificultad que no se siente tan injusto, ¿no? Pero sigue teniendo ese factor trampita que se le suele agregar a las CPUs de los juegos, ¿no? Es una muy buena perspectiva, de hecho, checar este tema. De las dificultades y cómo los Tiene que haber algo desarrolladores se para las ti. manejan para que
el juego Agente tal vez no se te haga antivírico. no se te Sabes, tiene haga que ser o esta. muy complicado o demasiado difícil también. O en inversa también, pues, ¿no? Sherry, debo irme. Tú quédate En aquí, ¿vale? inversa, en hacértelo complicado, si es que Volveré pronto. nota que te Lo estás prometo. paseando literal en el juego. Pero esto es a costa, claro está, de no respetar tanto la habilidad que el jugador tiene en general. Ajá. Ok, a ver. Oye, que por cierto, estaría bueno, ¿sabes qué, Jason? Armar un stream así para hablar de jueguitos tipo podcast. Creo que estaría súper bueno, de hecho. Estaría buenísimo. Hablar de, no sé, tener un cierto tema en específico y hablarlo en el stream, weón. Y que todos los temas, punto por punto, organizando, claro está, punto por punto, que se vayan hablando poco a poco, pues, ¿no? Y con diferentes perspectivas y así. Estaría bueno, de hecho, muy muy bueno. También daría bastante, cabería bastante en lo que vendría a ser el diálogo con la comunidad y todo esto. Entonces creo que sería una muy buena oportunidad para poder interactuar más con la comunidad y así. Ok. Llegamos a las instalaciones de Nest. Que pues son las instalaciones secretas de Umbrella. Aquí básicamente se dio todo lo que vendría a ser las investigaciones del virus y las creaciones del mismo, ¿no? Y ya tú sabes que de una me uno. Sí, estaría bueno armar algo así, la verdad. Estaría muy bueno, sinceramente. Dice, un podcast me recope mientras no caiga la policía cuando nos funen en el primer stream. Eso es cierto, ¿no? Aunque creo que eso no... o bueno, por ejemplo, como estamos en Latinoamérica, creo que ese tipo de escenarios no tiene tanta cavidad. Pero de todas formas siempre puede haber uno que otro loquito por ahí, pues, ¿no? Siempre puede pasar, siempre está la posibilidad de que algo así súper loco suceda, huevón. A ver, voy a checar algo acá. Antes de continuar. I'm never gonna dance again. De la nada cantaba Careless Whisper. Que por cierto, hasta me siento extraño al no verme marrón en el stream. Ya que tenemos buena iluminación, tenemos dos puntos de iluminación. Me gustaría un punto de iluminación en la parte de atrás. Me gustaría. Pero para eso tendría que tener como que una lámpara así, como que de esos tipos de lámparas que son alargaditas. Tendría que necesitar eso, pero quién sabe cuánto esté uno de esos tipos de lámparas. Sería para averiguar. Estaría bueno. A ver. A ver, voy a checar rapidito esto de acá que quería checar. I'm never gonna dance again. Guilty feel have got no rhythm. A ver. Ok, déjame ver algo por acá, huevón. Guilty feel I've got no rhythm. Though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should I know better than to cheat a friend and waste the chance that had been given? Oh, ok, creo que no, huevón. Oh, es que se buguea esto, hermano. Ok. Ok, ok, vale. Creo que hasta acá llegamos entonces con este capítulo extra, esta OVA del stream de los streams de Resident Evil 2. Ya que pues la verdad es que sí la cagamos, se nos borró el bot, pero pues ni modo. Pero soy yo, este es un saludo del Estefan del futuro, que por supuesto se está pasando después de la campaña principal que hicimos de Resident Evil 2. Pero me sentí en la necesidad, pues, ¿no? Para que no quedara un vacío ahí en los videos. Para que
la línea de tiempo como tal. O sea, literal, he viajado al pasado. Se podría decir que hemos viajado al pasado para poder arreglar la línea de tiempo, ¿no? Y para que el transcurso de los hechos se den dando como naturalmente se tenían que dar, pues, ¿no? Ay, ay, ay. Pero, ok, pues vamos a dejar hasta acá lo que vendría a ser Resident Evil 2 Remake, pues que porque los demás capítulos ya están subidos incluso a YouTube. Entonces no tendría sentido seguir jugando aquí y que irme por todas las instalaciones de Nest porque ya está hecho en los demás capítulos. Lo único que sí van a notar es que, por ejemplo, no van a tener este cuadrito, esta cámara como tal que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque antes teníamos una calidad diferente de cámara y ahora ya tenemos una mejor. Y en general, pues el stream se escucha mucho mejor. Entonces, poco a poco con el tiempo hemos ido mejorando cositas del stream. Que sinceramente estoy muy contento. Y eso incluido con lo que me refería al tema de la iluminación, pues, ¿no? Que ya no nos vemos tan marrones. Pero pues marrones nos vamos a quedar. Pero tal vez ya no tanto. Y bueno, ok, cortamos ahí, Ok, ya muchachos, ya pueden actuar como si no estuviésemos grabando un video de YouTube. Ok, acabamos el guión y quedó muy bien el guión, muchachos. Quedó muy bien el guión, muchachos. Mis felicitaciones para los actores en el chat. Un aplauso, por favor. ¿Qué dice? Pues hacerlo en speedrun, dice. Estaría bueno, de hecho, hacer speedrun de Resident Evil 2. Pero creo que tendría que practicar así como que un super culo. Más que todo, creo que lo principal acerca de los speedruns de Resident Evil 2 son las rutas, ¿no? Son las rutas, checar bien las rutas y... literal, para no perder el tiempo en cualquier tontería, ¿no? Pero observador, lo que se viene, como está en el título, lo que se viene es el platino de Resident Evil Remake. Entonces, vamos a estar haciendo el grindeo, vamos a estar farmeando puro y duro para conseguir el platino del Resident Evil Remake. O sea, el original, el de la GameCube, pues, ¿no? Dice, el Dancho anda manoseando la línea temporal, ahora el GTA 6 saldrá a $1000. Oye, sí, weón. Oye, muchachos, he estado viendo también este tema de la Nintendo Switch 2. De que, puta, a la gente no le ha gustado, pero que para nada, y con todo sentido, creo yo, no le ha gustado para nada de este tema de que los juegos de Nintendo, al menos por ahora, que los vayan a lanzar a $90. O sea, es una locura $90 también, pues, ¿no? Yo creo que el precio de la consola no está mal. O sea, tal vez está un poquito más elevado de lo normal. Porque fácilmente podría estar 450, pero... Bueno, está 450 sin un juego. Pero ¿quién mierda se va a comprar una consola de lanzamiento sin un juego, pues, no? Entonces está 500. Pero fácil hubiese estado. Es que también a la Nintendo Switch 2 le agregaron este tema de que las dimensiones de la pantalla y en general las dimensiones de la consola son un poco más grandes. Entonces, lo más probable es que haya sido por eso el alza de precio. Porque si, por ejemplo, hubiese estado al mismo tamaño que la Switch original, lo más probable es que sí hubiese costado 400, lo más probable. Pero, ¿cómo se llama? Está heavy el tema de la Nintendo Switch. Veo muchísima gente quejándose, la verdad, y con toda razón, pues, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la PlayStation 5 Pro. O sea, $800, hermano, por una consola. Es una locura también. No sé sinceramente qué estaban pensando. Pero lo más seguro es que el tema de la Play 5 Pro haya sido un tema más que todo queriendo imitar el modo de mercado que maneja Apple con sus iPhone. Que básicamente es un producto de lujo y no es un producto para
direccionado para todo el público en general. Es un producto de lujo que pues los más arraigados a la marca, los más fans, entre comillas, ¿no? Son las personas y son el objetivo, el público objetivo, ¿no? Dice, sale a ese precio porque es consola de colección. No, no creo que sea tanto porque es consola de colección. Una consola de colección más que todo sería una edición especial con motivo de algún juego o algo así. O como una PlayStation Pro, pues, ¿no? Eh, porque la van a emular. Ah, no, de que la van a emular, eso es fijo. Porque no solamente sucede con las consolas de Nintendo, sino que sucede con cualquier otra, la verdad. Y que por cierto, este tema que estuvimos viendo en la reacción que hicimos el otro día del tráiler de la Nintendo Switch 2, o sea, la mayoría de las características sociales que tenía el juego y que yo personalmente dije, oye, esto está súper cool, incluso si es que no significa demasiado y que solamente aplique al factor, ¿cuál es la palabra? Al factor social, pues está muy bonito. Existe ya Discord, entonces no era necesario hacer esto, pero el hecho de que lo hayan hecho de todas formas, pues le agrega un valor, tiene un valor agregado la consola por tener estas características, ¿no? Pero que después te enteres de que todas estas características van a estar detrás, van a estar bloqueadas por la suscripción de Nintendo Switch Online, es como que, a la verga, es como que darte algo y quitártelo a traición incluso. Entonces, creo que se les ha ido un poquito la olla a la gente de Nintendo, sinceramente. Se están viendo muy hambriados. Dice, en un futuro van a tener que bajar los precios sí o sí porque las pérdidas van a llegar. Eso es cierto. Eso es cierto. Si la gente realmente se siente indignada de que todos estos precios se estén dando de la forma en la que están pasando, pues se van a dar cuenta de que la están cagando y que fijo van a bajar el precio de la consola para poder, para tener la menor cantidad de pérdidas posible. Dice, nada, que la vendan de pisapapeles como la Wii U. Oye, que por cierto, he visto varios Wii U's en el Facebook Marketplace, incluso aquí cercano a mi área. Y las Wii U's la están vendiendo incluso como a precio de PlayStation 3, alucina, hermano. Entonces las Wii U las están rematando porque probablemente nadie las quiere. Y tal vez lo único bueno de la Wii U sea la retrocompatibilidad de la Wii, pues, ¿no? Todas las consolas de Nintendo pues tienen retrocompatibilidad con los juegos anteriores de la anterior consola. Bueno, supongo que en la Switch y la Wii U no habría pues cómo haber retrocompatibilidad siendo que la Switch tiene cartuchos, ¿no? Oh, y por cierto, hablando de cartuchos, los cartuchos de la Nintendo Switch 2 se supone que tiene solo una cierta cantidad del juego y que lo que falta del juego, que no está dentro del cartucho, obligadamente para poder jugar, vas a tener que descargarlo. Lo cual significa que en las SDs se van a llenar mucho más. Entonces, vas a poder tener menos cantidad de espacio para jugar tus jueguitos, para almacenarlos, huevón. No. Están haciendo las cosas un poco mal, la verdad, sinceramente. Pero pues eso ya es criterio de uno. Pero yo personalmente al menos creo que sí la están cagando, ¿no? Dice, aquí un tema para el podcast. Para mí los juegos... Ok, a ver, déjame ver. Para mí los videojuegos deben ser como las películas. Si una entrada a la peli mierdera me sale $30 y se me sale lo mismo con la que gano el Oscar, que hagan lo mismo con los jueguitos. Puede ser, puede ser. En este tema es un poquito más en cuanto a costos de producción y etcétera, inversionistas. Entonces eso tiene que ver más con lo que vendría a ser
las decisiones de los presupuestos para los proyectos y cómo las compañías, los desarrolladores en general, pues manejan lo que vendría a ser la producción como tal de cada proyecto, cada juego, cada estudio incluso, ¿no? Entonces es un tema a ahondar, sí estaría interesante también. Ese es el Game Pass. Bueno, el Game Pass es un buen servicio, es el mejor servicio que hay en el ámbito consolas. Ya no vale porque no tiene online. ¿Cómo no tiene online el Game Pass? Un asco, lo mismo pasó con la 3DS. Oh, en la 3DS yo la tenía con magia, entonces de la 3DS sin magia no puedo opinar. Y es que precisamente los juegos de Nintendo pues en general son carísimos. No, y que ahora van a alzar los precios. Los juegos de Nintendo, muchachos, ustedes saben que no bajan nunca de precio. Y si bajan de precio bajarán unos 5 o 10 dólares máximo. Entonces imagínate pues, ¿no? Los precios de la Nintendo Switch 2 van a estar todo el tiempo alto. Si por ejemplo, de la Nintendo Switch regular y de la 3DS, los juegos están casi a precios de lanzamiento. Imagínate ahora cómo va a ser con la Nintendo Switch 2, pues. Ni siquiera trae el juego, simplemente es una clave de descarga. Y cuando se vaya a el online, en la mierda tus 90 euros. Si es cierto, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque literal el cartucho de la Nintendo Switch 2 es como una llave. Y si no tienes conexión a internet, pues te jodes. Pero creo que más se trata de la Nintendo Switch Online para las características online que los juegos puedan tener. Y no tanto como para acreditar que tu juego sea licenciado o no, que tengas la licencia del juego. O sea que, por ejemplo, con que tengas conexión nada más internet a la consola, con eso te debería permitir jugar tus jueguitos sin ningún problema. Aún así, no tengas suscripción de Nintendo Switch Online, ¿no? Dice, otra opción que hagan como el Minecraft, el creador dijo, si no pueden comprarlo, piratéenlo. Y aún así, es uno de los juegos más vendidos de la historia. De hecho, es el juego más vendido de la historia. Seguido por GTA V, que pues GTA V por GTA Online ha vendido una barbaridad. Entonces imagínate pues, ¿no? Dice, nada, si vale la pena el Minecraft original. Por eso la Xbox Classic es la mejor. Yo nunca fui demasiado fan de Minecraft. Entonces no sé qué se siente tener el Minecraft original, ya sea en consolas o en PC. Creo que hay crossplay. El Minecraft de consola con el de PC, la verdad es que no estoy seguro. Eh, entonces no sé demasiado con ese tema. Tenía un compa así que tenía el Minecraft en versión físico de la PlayStation 3, pero yo nunca personalmente nunca lo tuve, ya que pues Minecraft, repito, no fui demasiado fan sinceramente. Pero es innegable, indudable de que Minecraft ha sido un juego que ha marcado un montón de gente y una generación, pues, ¿no? La generación de los 2010 literal crecieron con Minecraft, ¿no? Y por eso es que pasó también este boom de los youtubers slash streamers, ya sean de Latinoamérica, pero mayormente españoles, ¿no? Que se hicieron precisamente por Minecraft, súper, súper populares. Ujú. ¿Qué dice? Con conexión LAN Rela. Ah, claro, ¿cómo se llama? En pantalla dividida, ¿no? Y multijugador de hasta 4 cooperativo en una sola consola. Si no me equivoco, lo mismo pasaba con Left 4 Dead, que por cierto, Left 4 Dead lo tengo en PC. Creo, muchachos, incluso estaría mejor si es que jugamos Left 4 Dead. Este, porque lo compré ahí, me costó 3 soles, que es literal $1. El Left 4 Dead. Si es que no nos va tan bien en el Valorant, pues, ¿no? Si es que tienen el Left 4 Dead, podríamos jugarlo también. A ver, ¿qué dice? Ey, muy buenas a todos, guapísimos.
No, pues sí, se hicieron súper populares los streamers españoles por Minecraft, pues, ¿no? Pero pues por eso digo, ¿no? Esta generación de los 2010 crecieron con Minecraft, pues, ¿no? Y es su infancia, literal. Mi infancia, por ejemplo, fueron los jueguitos de peleas. Yo prácticamente soy híbrido de haber crecido en los noventas y a finales de los noventas, un poquito nada más de los noventas y principios de los 2000. Entonces, para mí lo que vendría a ser mi infancia serían los juegos de plataforma. Por eso me gusta mucho Crash. Por eso, eh, ¿cómo se llama? Soy muy fan de los plataformers también. Por eso también tenemos este pantallazo. Y por eso también es que me gustan mucho lo que vendría a ser los juegos de peleitas por las arcades, ¿no? Y ya, pues, a ver, ¿qué podemos hacer ahorita? Mm, no se me ocurre qué jugar. A ver, déjame hacer algo por acá.